muchas gracias a los que han podido conectarse a este primer encuentro que hacemos para el sector de aguacates. Y pues primero me presento, soy Eduardo Carrillo, no sé, algunos ya me conocen, soy el director general de Riego Rotoplas. Para los que no estén todavía muy enterados de qué es Riego Rotoplas, somos una empresa que pertenece al Grupo Rotoplas, que estamos enfocados a llevar tecnificación de riego para cultivos de una forma un poco diferente, una forma disruptiva, en donde estamos empujando el concepto de Irrigation as a Service como nuestra principal bandera, tratando de cambiar un poquito el chip del productor, de dejar de ver el riego como un producto y que lo empiece a ver como un servicio, y para eso estamos dando varias facilidades como es financiamiento, estamos acercando tecnologías como la de Quilimo, que ahorita les vamos a presentar, y también estamos apostándole muy fuerte al servicio postventa, ¿no? Queremos ser una empresa que se nos reconozca por ser un aliado del productor y que eso genere confianza con ustedes y que podamos hacer muchas cosas con ustedes, ¿no? Estamos haciendo este encuentro para acercarnos al productor, para poderles acercar gente que de verdad sabe, como al rato les vamos a presentar un poquito quién es el ponente del día de hoy, y para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando, cuáles son las mejores prácticas en su segmento específicamente y puedan aprovechar este tipo de conferencias, ¿no? Sin mucho más que añadir, les quiero presentar a Rodrigo Tisera. Rodrigo es uno de los co-founders de la empresa Quilimo, con quienes estamos asociados aquí en México. Y si quieres te cedo la palabra, Rodrigo, para que platiques un poquito de qué es Quilimo y quién eres. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacerse presente a la hora indicada. Como me presentó Eduardo, yo soy Rodrigo Tisera, soy ingeniero agrónomo y soy uno de los cofundadores de Quilimo. Actualmente a cargo de todo lo que vendría a ser el desarrollo y la expansión de Quilimo en todo lo que vendría a ser Latinoamérica y Norteamérica, ¿sí? Quilimo es una startup que lleva ya 7 años en el mercado y bueno, estamos presentes en la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Explicar brevemente un poquito acerca de Quilimo y ya le cedemos la palabra al experto del día de hoy, que es Marco. Quilimo lo que hace es básicamente, ahí estamos esperando por la presentación, esperamos un segundito. Vamos a esperar que se ponga en modo presentación, así ya todos nos pueden ver. Perfecto. Ahí está. Como les decía, un poquito de Quilimo. Estamos presentes en 150, estamos presentes en 7 países, tenemos más de 150 clientes, monitoreamos más de 40 tipos de cultivos distintos en estos países. Este año estamos monitoreando más de 70.000 hectáreas. Y lo más interesante de todo es que al ser una herramienta de impacto en la agricultura y lo que hacemos es eficientizar un poco el recurso agua en este caso, llevamos este año ahorrados 60 billones de litros de agua, ¿sí? Si puedes pasar a la siguiente, Lucy. Ahí está. Básicamente lo que hacemos es monitorear cultivos bajo riego, mostrándole a los agricultores cuáles son las necesidades y cuál es el estado hídrico que tienen los mismos de manera actualizada y de manera diaria, ayudando al agricultor desde el lado de la gestión, tratando de que tome las mejores decisiones y basadas en tecnología, en Big Data y en un montón de información que está súper actualizada. De esta manera aumentamos la productividad, reduciendo la cantidad de lámina aplicada y aumentando los rendimientos, porque ningún cultivo que se encuentre sobreregado de todas maneras reacciona bien, no tiene muy buen impacto esto en el cultivo, y obviamente ayudando al productor desde el lado del reporting y el lado de la sustentabilidad, ¿sí? Ahí, Lucía, si me haces el favor de pasar a la siguiente. Así que bueno, es una plataforma muy sencilla, tiene una versión web, una versión mobile. Después les voy a estar contando un caso práctico bien cortito más adelante, y bueno, seguramente en el caso que alguien esté interesado en conocer un poquito más de Quilimo, va a poder
va a poder cliquear ahí en una encuesta que les va a saltar y seguramente alguien del equipo de Quilimo se va a estar comunicando para sacar sus dudas, ¿sí? Eduardo, te devuelvo la palabra para que presentes a la estrella. Gracias, Rodrigo. Muy bien, para irnos ya a lo que venimos todos, pues quiero presentar a Marco Matar. Ya es segundo webinar que hacemos con Marco. Marco es especialista tanto en aguacates como en cítricos. Hicimos hace unos meses un webinar de cítricos que fue, la verdad, muy, muy interesante. Y hoy vamos a hablar de aguacates al 100%, ¿no? Bueno, un poquito de quién es el ingeniero agrónomo Marco Matar. Él es ingeniero por parte de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Tiene un máster en citricultura por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y tiene otro máster en fertilizantes y medio ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como asesor independiente de empresas productoras de cítricos y aguacates. Los últimos 20 años se ha dedicado a asesorar empresas productoras de aguacate en México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile en el manejo técnico del cultivo y cítricos en Perú y Chile. Además es agricultor y productor de aguacates en Colombia y también productor de nísperos, chirimoyas y mandarinas en Chile. Durante 8 años fue profesor de la Cátedra de Frutales de Hoja Persistente en la Universidad de las Américas de Santiago de Chile. Por favor, Marco, bienvenido, gracias por tu tiempo y pues el foro es tuyo completamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación, Eduardo y Quilimo. Bueno, voy a apagar mi cámara para tener mejores cobertura porque no estoy en una muy buena zona, pero bueno. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Se está cargando? Sí, Marco, se ve bien. Marco, se ve bien. A ver, ¿por qué no me avanza? Ahí. Ah, no, perdón. Vale. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de paltos. La verdad que el tema de aguacates, el tema de riego es un tema que ha ido evolucionando bastante y bastante rápido en el tiempo. Y tenemos situaciones extremas, ¿cierto? Vemos que países como Chile, que si no instalamos el riego tecnificado es imposible, digamos, producir aguacate. Y tenemos el otro extremo de Colombia y México, ¿cierto? Donde depende el cultivo de las precipitaciones. Con el tiempo me atrevo a decir que en la medida que nosotros aportamos riego, aunque sean estas condiciones de Colombia y México, el potencial productivo y la calidad de fruta aumenta, ¿ya? Yo sé que igual el aguacate produce sin problemas en las condiciones de México, ¿cierto? Están acostumbrados a un nivel productivo, la verdad que es mediano o bajo, dependiendo del manejo que estén haciendo. Colombia, estoy viviendo en Colombia, estoy produciendo aguacate propio, digamos, y me encuentro con muchos problemas. Me doy cuenta que así en zonas donde hemos tenido que hacer drenaje, porque a la fecha han llovido 2.600 milímetros, cuando viene un veranito seco, que puede perfectamente no llover donde durante 20 días en una zona y en otras zonas no llueve durante 2 meses, la verdad que comienza a abortar el cultivo, bota mucha fruta de tamaño mediano o grande previo a la cosecha, y eso la verdad que duele bastante. Hemos hecho validaciones con aplicación de riego en esas condiciones y nos hemos dado cuenta que sí responde positivamente al aporte de riego el aguacate. O sea, hoy día hay países, bueno, Perú trabajo bastante con aguacate en Perú, estoy sorprendido con las producciones que hay en Perú. Hoy día hay huertos que están promediando todos los años 30 toneladas por hectárea. Hay huertos que han llegado hasta 46 toneladas por hectárea y posteriormente tiene una alternancia que disminuye a 28, 27 toneladas. O sea, hay alternancia, pero una alternancia bastante agradable, ¿cierto? Más que agradable. Y sí hemos visto que en la medida que nosotros aportamos riego, y tenemos que obviamente jugar sobre la eficiencia, es una de las herramientas que ofrece Quilimo, ¿cierto? Pero tampoco podemos derrochar mucha agua. El cultivo responde perfectamente y en forma muy agradable al aumento de productividad y calidad del fruto, ¿ya? Entonces, un poco lo que sí vamos a hablar es condición de suelo, ¿cierto? Uniformidad de las plantas, riego, herramientas de control y diseño agronómico del riego.
Bueno, aquí esto se publicó en Chile hace varios años, porque en Chile pues, justamente tenemos problemas de asfixia radicular, porque estamos cultivando aguacates en suelos muy arcillosos con bajo porcentaje de macroporos. Y aquí en esta tabla se muestra y se compara la zona de origen del palto, se muestra los suelos andisoles de México, ¿cierto? Con densidad aparente entre 0,5 y 0,8 gramos por centímetro cúbico, una macroporosidad entre un 33 y un 58%, ¿cierto? Y un pH entre 5 y 6. Y cuando vemos Chile, tenemos suelos de tipo alfisoles, ¿cierto? Densidad aparente mayor que la de México, y una macroporosidad, y aquí está el tema que nos cuestiona o nos complica mucho a nosotros, una macroporosidad de un día un 20%, ¿ya? Y pH alcalino. Bueno, Perú realmente hoy día los suelos de Perú son extraordinarios, son arenas prácticamente inertes, se podría hablar que es un cultivo semi-hidropónico, porque igual hay efecto del suelo. Son huertos bastante, o suelos bastante uniformes, parejos y profundos. Aquí pueden ver condiciones de Chile, donde se llegó a plantar aguacate. Miren, claro, Chile es un país que es largo y angosto, entonces tenemos poca superficie donde plantar frutales, y además que en Chile está la costumbre de que en un mismo huerto o en una misma localidad se conviva con arándanos, aguacate, cítricos, cerezo, uva de mesa, arándanos, ¿ya? Entonces, la tierra es escasa, es poco disponible, y tenemos que competir entre estos cultivos, y obviamente ahí compites por rentabilidad. Y como el aguacate en Chile presenta poca presión de plagas, o sea, necesita pocas aplicaciones foliares, poca mecanización, justamente eso ha hecho que se haya ido plantando en estas laderas de cerro. Y hoy día nos encontramos que Colombia se cultiva con las mismas condiciones, en laderas de cerro, con las mismas pendientes. Aquí pueden ver esta desuniformidad de huerto dada justamente por presencia de arcillas y suelos muy poco profundos que hacen que esto se asfixie, y vemos que al final no logramos el tonelaje que esperamos, no solamente por a lo mejor un manejo técnico, sino que no se logra porque la desuniformidad del huerto es alta, ¿ya? Y aquí viene a la mano derecha una planta con graves o evidentes síntomas de asfixia radical, ¿cierto? Que muchas veces se confunde con Phytophthora, pero Phytophthora, la verdad, que lo que hemos visto en Colombia y en Perú, la Phytophthora está bastante, no es tema de, digamos, de grave, sí puede ser la asfixia, pero claro, como la Phytophthora existe en ese suelo, se toma la muestra, se envía al laboratorio de una planta que se asfixió, que obviamente posteriormente llegó el ataque de Phytophthora, y se menciona que fue daño de Phytophthora, pero fue asfixia. El problema es grave porque yo me puedo quedar tranquilo que fue Phytophthora, pero hago aplicaciones para control de Phytophthora que se conocen, ¿cierto? Yo vía inyección, vía drenchado, vía foliar. Me quedo tranquilo, pero vuelvo a fracasar porque mientras yo no mejore esa condición de suelo, que es muy difícil mejorarla, no voy a salir de ese momento de improductividad y de debilidad del huerto. Entonces, que tengo muy claro que Phytophthora hoy día no es un gran antagonista a nuestra productividad, sino que más que nada son la asfixia por problemas limitantes de suelo. Aquí ven las diferentes condiciones, ya vamos adelantando, metiéndonos en el tema de riegos. Bueno, aquí foto de México, ¿cierto? Michoacán, aguacates conviviendo con coníferas altísimas, ¿cierto? Suelos tipo topura, profundos, bien drenados, con buena condición para desarrollo de raíces. Problemas de Chile con asfixias radiculares. Estos tipos de plantación en Chile, ¿cierto? Colombia, la foto que tenemos aquí en el centro, y Perú, como se está cultivando actualmente. ¿Por qué muestro esto? Porque muchas veces nos gusta, bueno, tenemos la oportunidad de viajar, vamos a Perú y vemos que tiene un sistema de riego X y yo lo quiero copiar porque son exitosos los peruanos, pero lo quiero poner en esta condición de acá. Entonces lo copio en Colombia y empiezo con problemas de diseño porque justamente agronómicamente, bueno, hablo más posteriormente de esto, pero hidráulicamente el agua te llega a todos los puntos donde tú diseñaste, pero es muy distinto regar una ladera con exposición norte, con exposición sur, con mayor pendiente, con menor pendiente. Entonces empezamos, lamentablemente, con ese diseño que no se considera, sino que es copiar y pegar. Vemos que con el tiempo, no lo vamos a ver antes, porque es imposible saberlo antes, pero son las mismas plantas los que empiezan a mostrar decaimiento y empezamos a darnos cuenta que a veces juntamos, por ejemplo, la foto de acá, que este es un gran sector de riego, y nos vemos que aquí tenemos un buen desarrollo de árboles y aquí no, entonces tenemos que empezar a ver cómo regamos restrictivamente este de acá, pero tenemos que separar o poner válvula o cambiar caudal de emisores, ¿cierto? Porque si yo riego menos acá, empiezo a perjudicar
la zona que está con muy buen vigor acá. Y si riego bien acá, empiezo a saturar acá. Entonces, no es fácil, es rico decir, sí, riego tecnificado, pero es muy importante asesorarse bien, hacer buenos diseños, ¿cierto? Que es vital para que esto funcione, ¿ya? En cambio, miren, Perú es una maravilla, porque estas arenas son bastante uniformes. La uniformidad de los huertos en Perú es altísima, y solamente es uniformidad cuando la calidad del material de vivero no es la adecuada. Ven acá Colombia, un cultivo que partió bonito, produjo bien, y miren con el tiempo lo que hemos llegado, porque claro, los huertos ahí ya se ve la debilidad, el debilitamiento, y aquí nos dimos cuenta, esta es una zona que llueve en el año entre 2.500 hasta 2.800 milímetros de precipitación. Entonces con esos números dicen, nadie va a poner riego. Pero hicimos pruebas acá, no tengo la foto acá actualizada, pero empezamos a hacer pruebas poniendo mangueras de riego, no en todas las hileras, sino en algunas para hacer ensayo de campo, y nos dimos cuenta que al regar, las árboles brotaban y se mantenían con mejor vigor y mejor productividad en comparación a los que estaban sin riego, ¿ya? Entonces, no confiemos un poco tanto de la lluvia, no confiemos que, claro, México llueve en 4 meses, pero producen igual, pero ahí viene la pregunta, si yo hago mis sistemas de riego, incorporo riego, sí, yo estoy seguro, y me ha tocado verlo, y ya con la experiencia que tengo en aguacate, que sí van a mejorar la productividad, la calidad del fruto y el calibre del fruto. Miren acá estos Perú, como son los que les mostraba, pero vean la desuniformidad, o sea, árboles grandes o de vigor medio, o sea, tamaño medio, junto con replantes. ¿Por qué? Porque justamente estas plantas venían débiles del vivero, por hongos de madera, ya les voy a mostrar una foto de lo que es eso. Entonces, claro, uno no llega a las 20 toneladas porque no tiene un equipo técnico, de ingenieros técnicos, asistentes, agrónomos, adecuado, sino que justamente estoy comenzando con una mala planta. Y aquí también se junta muchas veces el hambre con las ganas de comer, o sea, compramos, no sé, 300 hectáreas al dueño y le dice al agrónomo, tienes que plantarlo lo más rápido posible. Y el agrónomo cumple, pero para cumplir esa plantación rápida, significó que tuvo que conseguir plantas en varios viveros, y ese conseguir plantas en varios viveros, hay viveros buenos y viveros malos, ¿ya? Hoy día mi experiencia me ha tocado ver que hay más viveros de mala calidad que de buena calidad. Existen viveros de muy buena calidad, pero siempre son minoría en los países que me ha tocado visitar. Miren acá, uniformidad altísima, esto es lo que andamos buscando, porque aquí viene la pregunta, riego tecnificado, pero obviamente este árbol grande tengo que aportarle más litros por planta que este árbol pequeño, entonces empezamos con esta separación de riego, ¿cierto? Fíjense acá, se alejó esta manguera de riego y se acerca acá en el árbol grande. Claro, ¿por qué? Porque se está regando igual la misma cantidad de litros de un árbol grande con respecto a un árbol pequeño, entonces estos de acá se están asfixiando, y no es fitóftora, asfixia. Entonces tenemos que empezar con un trabajo de artesanía de riego, que no es lo que queremos, pero hay que hacerlo, pero principalmente el culpable es una mala planta de vivero. Esto acá es un agrado, todas las plantas se regan igual, estos espacios que están acá es porque hay que poner el polinizante, la variedad polinizante, que nos la entregó en ese momento el vivero, pero este espacio no es por muerte de plantas, sino que es porque hay que plantar ahí el polinizante, aquí lo pueden ver, ¿ya? Pues esto es lo que andamos buscando. Cuando vemos el huerto adulto, miren la maravilla que es esto, uniformidad casi 100%, ¿ya? Todas las plantas brotando rojo al mismo momento, y cuando nosotros entendemos esto, es muy fácil regar, es muy fácil diseñar, ¿ya? Y aquí empezamos a disfrutar el cultivo del aguacate. O sea, ahí vienen las toneladas por sí solas, pero si no logramos una alta uniformidad inicial, por mejor sistema de riego que pongamos, eso no nos va a dar el resultado que esperamos. Entonces, ahí dicen, no, que tu sistema de riego, la empresa que me lo instaló, no lo hizo bien. No, señor, se hizo bien. Lo que pasa es que usted comenzó con muy malas plantas de vivero, ¿ya? Miren acá una empresa que trabaja bastante bien en Perú. Esta gente todos los años produce 30, 35 toneladas por hectárea con plantaciones de 7 por 3,5, 7 por 5. No es alta densidad, ¿ya? Pero siguieron creciendo. Esos son 2 proyectos nuevos que hicieron al mismo tiempo, pero son 2 viveros distintos y se plantaron el mismo día. Miren el vivero 1. Aquí está el análisis de las plantas, de los defectos, las sospechosas para cambiar, seca, etc. Pero vemos que acá tenemos un porcentaje de recambio de un 4,5%, que está entre los números aceptable. Siempre trabajamos máximo un 5% en huertos bien manejados en Perú y Chile.
Miren acá, vivero 2, mismo equipo técnico que está plantando, se plantó, se hizo el catastro de las plantas buenas, malas, etcétera, y vemos que acá, perdón, porcentaje, perdón, aquí no puse el valor, pero este vivero acá tenía cerca de un 20% de recambio, ¿ya? Y principalmente son problemas de hongos de madera que estamos viendo acá y de entorchamiento de raíces porque usan bolsas muy pequeñas. Bueno, ya se ha superado eso, pero se sigue haciendo de mala forma. Y incluso me he encontrado, es de loco decirlo, mucha gente a lo mejor se va a reír, pero el año pasado me encontré con un huerto que lo habían plantado con bolsa. O sea, el plantón venía al vivero y se puso con la bolsa. O sea, esas cosas siguen ocurriendo. Entonces, insisto que la uniformidad tiene que ser alta de las plantas de vivero. Esto para mí ha producido más daño que Phytophthora. Phytophthora, la verdad que si queremos hablar de la actualidad, Phytophthora es una gripa suave y este hongo que está acá, que es Lacio diplodia, es la variante Delta llevada a la 10, a la llevada a no sé cuánto, a la 1000. Esto lo que ha hecho daño está en todos los países, está en México, en Colombia, Chile, Perú, California, Australia, ¿ya? Este es un hongo de madera que al desconocer no se han hecho los tratamientos y los trabajos que deben hacerse en vivero y en los campos para no propagar el hongo. Es un hongo de madera, ¿ya? Y esto sí que ha hecho mucho daño y solamente ataca Hass, no ataca, por ejemplo, los patrones mexicanos. Hemos visto que no ataca patrones antillanos, aunque en Colombia sí he encontrado ya algunos patrones antillanos que están con ataques de la ciudoplodia. Pero digamos que es una enfermedad de Hass, no es una enfermedad que ataque a Ettinger, Fuerte, Sudano, Bacon, etc. ¿Ya? Esto significa que se bloquea el xilema, no sube el agua, la planta florece, produce mucho, pero se debilita y al final hay que terminar cambiando esa planta y empezamos con la desuniformidad del huerto. ¿Mm? Miren acá lo que nosotros tenemos que buscar en un vivero, muy buenas plantas. Nosotros tenemos la práctica de plantar con brote rojo, no con brote maduro. Con brote rojo yo sé que tengo una planta sana, en cambio con brote maduro, esa planta puede estar madura por fenología, puede estar madura por enrollamiento de raíces, por problemas de hongo de madera que estaba mostrando recién, etc. Y un problema que hoy día tengo en Colombia, en los campos que asesoro, es que como ya las plantas se producen muy rápido, en 8 meses, empezamos que si hoy día me llega una planta con brote rojo, yo sé que esa planta me va a florecer en enero. Pero si hoy me llega una planta hoy día con brote maduro, me va a florecer ahora en este mes o el siguiente. Entonces empiezo con desuniformidad de la floración. ¿Ya? Empiezo con desuniformidad de la floración, desordenada, y lo que me complica completamente el manejo técnico y también me va a complicar el riego, porque si yo tengo en un huerto árboles con flor principal, árboles frenados que no tienen flor, obviamente el árbol que tiene floración va a consumir más agua que el que no tiene floración, entonces vuelvo a lo mismo, en un mismo sector de riego, si no tengo uniformidad es muy difícil regar y ser eficiente y efectivo en la producción. Bueno, riego en aguacate, ha habido grandes modas, ¿cierto? Sigue habiendo muchas preguntas, microaspersor, hay goteos con microaspersor, micro con deflector, número de líneas, por ejemplo, un goteo que ya se ocupa mucho, ya está estandarizado en Chile, Perú, que son 2 líneas de riego por goteo, con goteros cada 50 centímetros de espaciamiento, ¿cierto? Con 2 líneas, ¿cierto? Antiguamente se llegó a poner hasta 5 líneas y la verdad que no, es suficiente con 2 líneas. ¿Ya? Hay gotero antidrenante, ¿cierto? Hay modas de riego, es decir, voy a regar por pulso, distanciado, ¿cierto? De baja frecuencia. Bueno, formas de auditar el riego con dendrómetro, en algún momento se pusieron muy de modas. ¿Ya? Esto ha aguantado mucho, como es un cultivo rentable, entonces también ha pasado por la moda de poner cosas, inventar cosas, pero al final, si yo siempre digo, el mejor auditador o auditor, digamos, de nuestra gestión son los kilos producidos de la calidad de la fruta. Yo puedo hablar mucho, muy bonito, pero si no tengo los kilos, no produzco los kilos, no me sirve de nada. ¿Ya? Bueno, concepto de riego. El suelo de la planta de la atmósfera, ¿cierto? Corresponde a un sistema continuo en el cual el suelo proporciona anclaje, almacenaje de agua y oxígeno, ¿cierto? Y la atmósfera es una fuente demandante de agua y la planta es la interfase que existe entre el suelo y la atmósfera, ¿ya? Es importante tener claro que de 100 litros que puede absorber una planta, un frutal adulto, al día,
de esos 100 litros solamente 2 litros van a fotosíntesis, 98 litros son para refrigeración, ¿ya? O sea, entran por la raíz y pasan rápidamente y salen por los estomas en forma de vapor de agua, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos que cuando nosotros lo que exportamos son frutas, y la fruta es agua con forma de aguacate. Entonces, muchas veces ha habido modas de ahorrar mucha agua, y claro, ahorran agua, pero al ahorrar agua también están castigando el potencial productivo. Hoy día, para que tengan una idea, en Perú se necesitan aproximadamente por cada kilo de fruta producida 600 litros de agua, entre 500 y 600 litros de agua, ¿ya? Y hay gente que quiere sacar las 30 toneladas que sacan los peruanos con la mitad del agua y la verdad que no cuadra, ¿ya? Bueno, ahí Quilimo les va a mostrar cómo hacer más eficiente esto. Si estoy hablando de lo general, y obviamente esto tiene que mejorarse y ser más eficiente los aportes de agua. Bueno, ¿qué objetivos principalmente buscamos con el riego? ¿Cierto? Productividad, tamaño del fruto, control de alternancia o bañerismo, y obviamente no hay que olvidar la relación suelo-planta-agua. Bueno, el riego es un equilibrio entre humedad y aireación del suelo. Antiguamente, o mucha gente sigue creyendo que simplemente es humedad en el suelo, ¿cierto? Con los conceptos de punto de marchitez permanente, capacidad de campo, ¿cierto? Saturación y seco, digamos, pero se ha visto que en el tema del aguacate es muy sensible a los excesos de agua, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la oxigenación, así como también cómo voy a aportar esa agua con mi riego que estoy haciendo, ¿ya? Hay una práctica común que cuando hay problemas de suelos muy compactados o muy arcillosos, de textura muy pesada, ¿cierto? No se olviden que el suelo tiene macroporos y microporos. Me ha tocado ver que hay suelos que tienen mucho microporo, más que macroporo, y hay manejos de solamente aplicar calcio pensando que va a agrandar el poro, y no es así. Hay que tener claro si tu compactación o tu mal drenaje o baja permeabilidad de tu suelo está dado por un tema de que hay sodio y por lo tanto ha desplazado el calcio y hay un problema de floculación, ¿cierto? O realmente si tienen un porcentaje alto de microporos, y la verdad es que si tienen microporos altos es muy difícil ser exitoso en aguacate. Bueno, el contenido de aire va a depender del contenido de la capacidad de campo y el manejo del riego. La capacidad de aire está relacionada con la textura y estructura del suelo. Lo que estaba hablando recién, o sea, la textura, si tengo mucho microporo, es muy difícil que tenga una buena oxigenación de las raíces. Los suelos arenosos presentan mayor conductancia automática que un franco, pero no afectan el estado hídrico de las plantas con el contenido de aire en el suelo. El aguacate comienza a presentar asfixia con niveles de aire en el suelo desde un 20% y menos, ¿ya? Y con un 30% de aire hay un buen desarrollo de raíces. Esto es muy importante porque aquí, este es un trabajo que publicó Raúl Ferreira hace mucho tiempo. Ha sido, bueno, un gran aporte al tema, para entender el tema de la asfixia en Chile, ¿ya? Y comparan acá que para el resto de los frutales se necesita sobre un 10%, ¿ya? Para tener un buen éxito, un buen 100% de oxigenación. En cambio, para el aguacate tiene que ser ojalá sobre un 27% de oxigenación en el suelo. ¿Qué es lo que induce o qué produce la falta de oxígeno en el suelo? Hay una inhibición de la fotosíntesis, hay un cierre estomático, hay una inhibición del transporte de carbohidratos, o sea, la planta se empieza a poner floja, por eso se ven las hojas chicas, se ve transparente, con falta de vigor. Disminuye la absorción de nutrientes por muerte de raíces y se altera el balance hormonal de las plantas. Yo recuerdo cuando empecé a asesorar en Chile hace muchos años, y estaba el boom de poner aguacates, uno lo llamaba, ¿cierto?, un agricultor y le decía, oye, quiero poner aguacate, perfecto, tu suelo no cumple para aguacate, es muy pesado y que va a costar mucho regar. Entonces, yo no le gustaba que le dijeran eso. Entonces, se llamaba a tanto agrónomo hasta que llegaba uno y le decía, sí, si se puede, yo le manejo el riego, esto es cosa puro manejo riego. Plantaban y después venía el fracaso. Y esas experiencias hay muchas en Chile, muchas, muchísimas, ¿ya? Y en Colombia también está ocurriendo lo mismo, se está plantando, a pesar de que los huertos, los suelos tienen altos porcentajes de materia orgánica, se está plantando en suelos con matriz, o con quieres texturales muy marcados, con materia orgánica de 40 a 50 centímetros, pero bajo eso con textura arcillosa, y eso está fracasando también. ¿Qué pasa con un exceso de agua en el suelo? Impide la difusión de los gases entre los poros, ¿cierto? La salida del CO2 por parte de la respiración, ¿cierto?, de la raíz, y la entrada del oxígeno para nuevamente realizar respiración, ¿cierto? Hay un daño radicular, no hay difusión de etileno y CO2, que son productos de la respiración, y eso es tóxico para las raíces.
el exceso de etileno retrasa la elongación celular, o sea, hay menor crecimiento de raíces. Y ahí viene la pregunta, si no, yo resulta que voy a solucionar esto con enraizante. No, señor, si el enraizante gatilla un evento, pero si tú no tienes energía, eso no va a funcionar, la raíz no te va a crecer. Se produce una producción de bicarbonato, lo cual induce la clorosis férrica en la planta, porque por eso es que tenemos que aplicar hierro cuando las plantas están con problemas de exceso de riego, ¿ya? Y es importante entender lo siguiente, que la planta, todo ser vivo, genera energía, ¿cierto? A través de la respiración. Tiene que formar una molécula que se llama ATP, que es adenosín trifosfato. Y este evento de la respiración consta de dos etapas. La primera etapa se llama glicólisis, en la cual la planta o el ser vivo no necesita presencia de oxígeno, y en ese proceso solamente se produce un 6% de la energía que requiere el individuo para vivir, llámese ser humano, planta, perro, gato, etc. Y posterior a la glicólisis viene un proceso que se llama ciclo de Krebs, que sí necesita oxígeno, y ahí se produce el 94% de la energía que necesita el ser vivo para vivir. Entonces, cuando nosotros estamos con asfixia, por falta de oxigenación, ¿ya?, por mucha abundancia de microporos, ocurre glicólisis, no ocurre el ciclo de Krebs, y por eso es que empezamos a ver que la planta está cansada, con hoja chica, poca actividad, justamente porque le falta energía. Entonces ahí no se trata de simplemente regar menos, porque acuérdense que lo que nosotros producimos son aguacates que son formas disfrazadas de agua. Entonces nosotros lo que tenemos que mejorar es la oxigenación del suelo. Y la raíz comienza a morir por toxinas generadas por la anaerobiosis, principalmente etanol, y el protoplasma se gasifica y esto no empieza a funcionar. Aquí pueden ver este trabajo de Ferreira. Mide aquí el contenido de oxígeno y CO2 en los suelos de diferentes texturas. Aquí pueden ver el porcentaje de CO2 y aquí el de oxígeno. Y lo que hace acá, esto es con riego frecuente. Y pueden ver acá que el T1, ya, T0 es franco, T1 solo arenoso, ¿cierto? Miren el porcentaje de CO2, el menor, ¿ya? Oxígeno, bueno, también es menor, pero tiene más rápido el flujo, digamos, perdón, este oxígeno tiene mayor concentración de oxígeno, el menor de CO2, ¿cierto? Y en un suelo franco arcilloso, T3, estamos viendo que, o sea, obviamente el suelo arenoso es donde se produce la mejor condición para producción de aguacates, que es un poco lo que estamos viendo en Perú, lo que se ve en los suelos tipo topure que hay en México, ¿ya? Aquí pueden ver, esto se ve como largo y complicado, pero no es así, sino que lo que hizo aquí Raúl Ferreira fue que probó diferentes frecuencias de riego y también vio el porcentaje del contenido de humedad volumétrica y el contenido de aire, ¿ya? Bueno, en resumen, se vio que en la medida que nosotros hacemos riegos de baja frecuencia, a misma cantidad de agua regada mensual o semanal, con una baja frecuencia se produce una mayor oxigenación del suelo, a diferencia de un riego de alta frecuencia. Entonces es muy importante tener claro que en los suelos que son de textura pesada, donde sabemos que le va a costar trabajar la raíz del aguacate, tenemos que hacer riegos de baja frecuencia y de gran caudal, ¿ya? Hoy día en Chile ya está estandarizado que en suelos complicados se hacen riegos de 20 milímetros. O sea, cada riego son de 200 metros cúbicos. ¿Y eso qué es lo que hace? Con el peso de esa masa de agua, hace que esto baje, ¿cierto? Puede llegar al metro, o sea, tiene un peso, o sea, el agua se mueve en el suelo y eso hace que se produzca una mejor oxigenación, ¿ya? Bueno, manejo práctico y programación. Bueno, va a depender de las condiciones climáticas, ¿cierto? El estado de desarrollo del cultivo, condición de agua y suelo en que se cultive, ¿cierto? Si tiene salinidad o no tiene salinidad, características del equipo riego, capacitación del personal, bueno, y pueden ser muchos factores más, ¿ya? Las herramientas estimativas, ¿cierto? Bandeja borimétrica, estación meteorológica, tensiómetro, dendrómetros, sondas de capacitancia, full stop, sondas de succión, calicatas, otros, y ese otro viene toda la nueva tecnología ya que está, por ejemplo, trabajando quilimo, ¿cierto? También hoy día se usan drones para ver temperaturas de follaje. Bueno, ya les va a explicar Quilimo cómo funciona ese sistema. Pero para allá va el tema. O sea, mientras más cosas usemos, es mucho más fácil ver desde arriba que ver desde abajo los campos. Entonces esto ayuda bastante en esta gestión y manejo de riego.
Bueno, aquí pueden ver la herramienta, ¿cierto? La bandeja, sondas de succión. Esto indirectamente yo voy a explicar cómo funciona eso. Pero esos son los mecanismos que tradicionalmente estamos utilizando. Esto en la práctica, yo como agrónomo de terreno, uso mido conductividad eléctrica, hacemos esas calicatas de 1 metro de profundidad, bajo la proyección del gotero que está ahí, empezamos a medir conductividad eléctrica en diferentes profundidades. Y cuando nosotros estamos regando bien, la conductividad eléctrica del perfil del suelo tiene que ser de valores similares, por ejemplo 2,2, 2,1, 2,4. Pero si yo, por ejemplo, tengo 2,2, 3, 5, eso quiere decir que el suelo en profundidad se me está secando, entonces está reconcentrando sales y eso me obliga a dar un riego largo, un riego de lavado, ¿ya? Es una forma práctica que estamos usando en Perú y en Chile para poder realizar riego en las visitas de campo. Te paso yo Por favor, Marco, si me hace el ¿cómo me favor. dices? Dale. Nos pareció oportuno contar un poquito acerca de lo que estamos haciendo nosotros. Si bien Marco está explicando herramientas para el manejo, principalmente para el balance hídrico, ¿no? Y que los suelos no se encuentren en ninguno de los dos extremos. Marco muy claramente detalló qué pasa cuando no tenemos agua en suelo y qué pasa cuando tenemos agua en exceso. Entonces, tomando esas problemáticas y tratando de estar en un buen contenido hídrico a lo largo de todo el ciclo cultivo, si bien hay momentos fenológicos en los cuales es mucho más importante, lo que hace Quilimo es básicamente llevar un balance hídrico que se actualiza de manera diaria y se alimenta de datos reales, ¿sí? ¿Cómo funciona este balance hídrico? Nosotros, con la geoposición del rancho, del fondo, trazamos un radio imaginario y tomamos estaciones meteorológicas que estén cercanas al establecimiento. Con estas estaciones, calculamos lo que vendría a ser la evapotranspiración de referencia, que es básicamente algo que se calcula con datos de humedad, temperatura, radiación y viento. Esto se calcula de manera diaria y esta evapotranspiración de referencia la afectamos por un coeficiente de cultivo K sub C o factor de corrección, que el mismo se genera por medio de imágenes satelitales. Para cada parcela, para cada lote o para cada sector, tomamos una imagen satelital en la cual lo que hacemos es medir la cantidad y la calidad del área fotosintéticamente activa que hay en ese lugar, en ese espacio de tierra, ¿sí? Esto tiene una relación totalmente lineal con lo que vendrían a ser las necesidades de agua que va a tener la planta a lo largo del ciclo. Entonces, recapitulando, con el dato de evapotranspiración de referencia y las imágenes satelitales calculando coeficiente de cultivo, podemos saber exactamente cuánta agua tiene nuestro suelo y cuánta agua pierde el cultivo día tras día, ¿sí? Los datos de campo que tomamos básicamente es capacidad retentiva de los suelos y cantidad de agua que se encuentra libremente disponible en el suelo en un determinado momento, para luego ya poder llevar y correlacionar el balance y sobre ese balance ir haciendo recomendaciones de riego específicas, ¿sí? Para cada una de las parcelas. Brevemente les quiero mostrar un caso de éxito, justamente me pareció interesante traer a esta charla y mostrarles el impacto que tiene la herramienta y cómo poder complementar estos ahorros de agua sin ir en detrimento de los rendimientos y en la mayoría de las veces con respuestas positivas del lado del rendimiento, o sea, reducir la lámina, mantener los estados hídricos correctos a lo largo de todo el ciclo y eso termina haciendo que también tengamos un aumento de rendimiento o que lo mantengamos. Entonces, muy brevemente, lo que voy a mostrarles aquí es un ensayo, en realidad es un cliente que está utilizando Quilimo, y lo que trajimos aquí es el impacto que tuvieron nuestras recomendaciones de riego durante un periodo de 78 días. ¿Sí? ¿Cómo hicimos este ensayo? Básicamente eran dos sectores iguales, a los cuales uno, el agricultor lo regó como ya venía regándolo normalmente, y el sector del lado siguió las recomendaciones que genera Quilimo, y los impactos los van a ver ahora si Marco me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva, donde observamos que la estrategia del agricultor sumó casi 4.000 metros cúbicos, que serán unos 400 milímetros, de nuevo, en un periodo de 78 días, y la recomendación de Quilimo fue mucho menor, estuvo por debajo de los 3.000, estuvo cerca de los 2.700 metros cúbicos, ¿sí? Eso conlleva un ahorro de casi un 30% de agua, y eso de nuevo, sin ir en detrimento de los resultados, sin afectar la calidad, sin afectar la cantidad de fruta producida, solamente haciendo una recomendación para cada una de las parcelas.
Y como Quilimo es una recomendación para cada una de las parcelas, no siempre el impacto que tenga la herramienta va a ser el mismo. Marco, es la última, creo que te pido ya, si puedes pasar. En la parcela del lado, porque también replicamos este ensayo, los datos, si bien son similares, pueden observar aquí tenemos una mayor cantidad de milímetros o de metros cúbicos ahorrados, ¿sí? Que ya redondea un 30%, que eso vendría a ser aproximadamente, estoy viendo ahí, casi 115 milímetros de riego, pero solamente en 78 días. ¿Sí? Esto no es la campaña completa. Así que bueno, el impacto que tiene medir con datos reales y actualizados y no utilizando ningún tipo de dato teórico y mantener, y aparte a todo esto, Quilimo le da una capa de asesoría porque nosotros contamos con un equipo de ingenieros agrónomos que están en el día a día con el agricultor, llevando a cabo las recomendaciones, verificando que todo esté correcto y que si él hizo alguna recorrida de terreno el agricultor y vio algo distinto, nos lo pueda decir, porque este ahorro no es solamente de Quilimo, sino es en conjunto con el agricultor, pudimos llegar a esto. Así que si a alguien le interesa conocer un poquito más de Quilimo y del impacto que tiene la herramienta, ahí va a saltar seguramente una encuesta y las personas que hayan venido a este webinar, si me haces el favor, Marco, la última diapositiva y te cedo la palabra, pueden acceder a una atención o a un beneficio por haber venido al webinar. Muchísimas gracias por el espacio, Marco. Te devuelvo la palabra a ti para que sigas. Dale, gracias. Bueno, diseño agronómico al riego. Este factor es muy importante, ¿ya? Porque lo que les comentaba hace un rato, es fácil hacer un buen diseño, o más fácil hacer un diseño en Perú con esas arenas, con los suelos bastante uniformes, ¿cierto? Con esas pendientes prácticamente una mesa de billar, ¿cierto? Pero cuando, bueno, yo conozco la realidad de Michoacán, bueno, la de Colombia, la de Chile, es muy difícil hacer un buen diseño agronómico de riego. Hidráulicamente todos los diseños cumplen, todos llegan con sus presiones correctas, sus caudales correctos, ¿cierto? Pero muy importante en algún momento, cuando se comenzó hace años, estoy hablando, no sé, a fines de los años 90, de los 80, con riego tecnificado en palto, con aguacate, era, se tiene que poner con riego con microaspersor y no hay otra opción. Y con el tiempo hemos visto que eso ha evolucionado y hoy día se están regando principalmente con riego por goteo, ¿ya? Lo que es muy importante acá es la superficie mojada, porque ahí uno se encuentra que hay un emisor por planta y la verdad que un emisor, aunque yo aplique los fertilizantes y aplique los litros que requiere la planta, voy a tener un sistema, a lo mejor una superficie muy acotada, muy chiquitita, entonces voy a restringir como un efecto macetero el desarrollo de las raíces, entonces tengo que tener por lo menos un 40 o 50% de superficie mojada de lo que tengo asignado en la hectárea. Tipo emisor, obviamente va a depender si tengo salinidad, no tengo salinidad, si estoy regando de agua de pozo que están bastante limpias, o si estoy regando de un río que me conecto con un canal de riego, si tengo mucho sedimento, a lo mejor ahí los goteros se van a pasar tapando. Si no tengo un buen sistema filtrado también es importante. Muy importante la distribución del sistema radicular absorbente, que en el caso del aguacate está en los primeros centímetros de profundidad del suelo. Muy importante el traslape de bulbos, ¿ya? Obviamente la calidad de riego, características del suelo, disponibilidad de agua también. Bueno, y pueden haber otros factores. Tipo de emisor, bueno, esto está repetido. Cuanto a distribución del sistema radicular, tanto el palto como cítrico presentan el mayor porcentaje de sus raíces en los primeros 40 centímetros, pero la verdad que el palto, miren acá, es pues, muy superficial el sistema radicular. Entonces, muy importante, aquí por ejemplo veo o muestro, hidráulicamente estos dos sistemas de riego son idénticos, pero fíjense que la forma del bulbo es muy distinta. ¿Por qué? Este tiene acá goteros cada 1 metro de 4 litros hora, o sea, y este de acá tiene goteros cada 50 centímetros de 2 litros hora. Hidráulicamente son idénticos, pero agronómicamente son muy distintos. Porque si yo estoy hablando que la raíz del aguacate es superficial, y esto después se tapa de hojarasca, si yo tengo estas zonas secas, todas las raíces que se desarrollan aquí les va a costar pasar al siguiente bulbo, porque aparte que en la periferia del bulbo
por un tema hidráulico y por definición, ¿cierto? Y se ha medido que aquí se van concentrando sales. Entonces la raíz llega a ese borde salino y no quieren pasar. Entonces, por más que estés regando, si no hay un buen traslape de bulbos, no va a tener un buen desarrollo del cultivo. En cambio, la situación de la derecha sí. O sea, nosotros tenemos una autopista aquí que las raíces pueden pasar para allá sin ningún problema. Miren acá cómo crece la raíz del aguacate. La raíz del aguacate tiene una característica, tiene geotropismo negativo. Eso quiere decir que crece en contra de la fuerza de gravedad. Esto es una calicata, no es que se haya puesto la raíz acá, sino que ven acá, esto es en la zona de Olmos, al norte de Perú, zona muy caliente. Ven acá la hojarasca y este está subiendo para posicionarse en esta situación de acá. Entonces aquí tenemos que cumplir otro requisito. Las raíces crecen en oscuridad. Entonces, a la medida que ella quiere subir y vemos que no está cubierto el suelo con un mulch, una hojarasca, alguna cobertura, ella dice, yo de aquí no salgo. Entonces pierdo eficiencia en el desarrollo de mis raíces. Entonces, lo que estamos haciendo ya hace varios años, nosotros plantamos y del momento de la plantación se pone una cobertura, generalmente son cañas de maíz, ¿ya? O cañas de azúcar también, ¿cierto? O también se ha hecho con mulch de plástico directo, base artificial, pero tenemos que cubrir rápidamente esta zona con oscuridad para que las raíces se vayan posicionando acá. Y aquí todos los riegos van a brillar. Pero si yo estoy con las raíces acá abajo, estoy regando mal, obviamente eso no va a funcionar. Miren acá Colombia, todos estas rayitas café acá, eran raíces que salieron, si están ahí porque había hojarasca o había un mulch, porque ellas no crecen expuestas a la luz. Pero dado que en Colombia se cultiva con mucha pendiente, hasta 45-50% pendiente, y llueve bastante, entonces todas las hojarascas se produce un arrastre, esas raíces quedan expuestas, entonces la planta nuevamente tiene que formar raíces. Entonces, por más que yo esté regando, estoy perdiendo efectividad y eficiencia en mi cultivo. Entonces dice, no, es que el riego no me funcionó. No, es que usted tiene que repoblar esto nuevamente raíces, tiene que tapar esto, tiene que hacer oscuridad, tiene que generar la zona donde están las raíces y ahí obviamente todos estos sistemas de riego y de gestión de riego van a funcionar muy bien y sí va a dar el salto productivo cuántico. Pero en la medida que usted no solucione eso, no le va a funcionar. Miren acá, esto es lo típico normal, todos lo habrán visto. Basta con la mano, con el pie, mover la hojarasca y están todas las raíces ahí en la interfaz entre la hojarasca y el suelo. ¿Ya? Chile con camellones. Esto acá, miren, suelo que perdió la hojarasca, también por lluvia y por la pendiente que se cultiva. Está pelado esto. Y este huerto no producía muy poco. Entonces aquí la discusión, el ingeniero a cargo quería poner una línea de riego acá, porque él estaba convencido que era poca distribución o tenía que mejorar la superficie mojada del sistema de riego. Y resulta que esta foto siguiente, yo la tomé de arriba, o sea, yo me paré acá y tomé la foto hacia abajo, ahí está toda la hojarasca, ahí estaban todas las raíces, los ingenieros estaban sorprendidos, ahí dijo, oye, pero aquí están todas las raíces, claro. Entonces miren la ironía de esto, yo hago camellón para mejorar mi superficie, mi profundidad efectiva de suelo, perdón. ¿Ya? Hago camellón, coseché suelo hacia arriba, simplemente por no tener hojarasca o mulch, las raíces se me fueron hacia abajo, que es justamente la zona donde yo no quería que se desarrollaran raíces porque tenía poca profundidad efectiva y por algo ese camellón. Entonces, como la ironía de la vida, hago algo pero no me funciona. Entonces, claro, el ingeniero se dice, quiero mejorar mi productividad, mi calidad de fruta, más que poner una tercera línea acá, la tendría que poner acá abajo porque ahí están todas las raíces absorbentes que son las que trabajan en el cultivo. Miren acá el pilón, todas estas raíces, vemos que las puntas están hacia abajo, por un efecto, la planta está obligada, porque como está la bolsa, en vez de que sea hacia el lado, se fue hacia abajo, pero estas son las que posteriormente estas puntas nuevamente se desarrollan y empiezan a crecer hacia arriba, que es lo que le está enseñando recién con el geotropismo negativo. Movimientos de nutrientes en el bulbo riego, por eso es muy importante un buen diseño de riego. Esta es una lámina muy antigua. Aquí se midió punto cero, estos son goteros. Punto cero es donde está el gotero. Ahí no hay raíces porque hay exceso de humedad, o sea, hay anoxia. Y vemos que las raíces se empiezan a distribuir lateralmente y en profundidad, pero en el caso de aguacate son más lateralmente. ¿Ya? Entonces aquí se vio que concentración de potasio en profundidad y en lateralidad en el suelo. Y observen acá que en el punto donde más concentración de potasio hay, ahí no hay raíces.
Entonces, cuando nosotros hacemos un mal diseño agronómico del riego, estamos disminuyendo efectividad de nuestros fertilizantes, porque vamos acá. Por ejemplo, si yo puse goteros cada 1 metro, voy a tener traslape acá. Entonces, la misma cantidad de unidades de potasio aplicadas por hectárea, y no se olviden que los fertilizantes se absorben por concentración, no por unidades, ¿ya? Entonces, al haber traslape acá, yo estoy sumando 340 partes por millón de potasio. Si yo tengo el traslape a los 50 centímetros, aquí son 350 partes por millón de potasio, aquí simplemente con las mismas unidades aplicadas, solamente con tener mejor traslape de bulbo, estoy subiendo a casi 900 partes por millón. Entonces, si yo tengo un buen diseño agronómico, estoy también potenciando la nutrición de mi cultivo a igual cantidad de unidades fertilizantes que está aplicando en un diseño malo y un diseño bueno. Mira el caso del fósforo. El fósforo se mueve muy poquito. El fósforo es complejo, ¿cierto? Se absorbe por difusión, la raíz prácticamente tiene que contactarse directamente con el fósforo, ¿cierto? Pero todos queremos raíces y sabemos que el fósforo induce el crecimiento de raíces, pero miren acá estos perversos. O sea, abajo el gotero donde no hay raíces hay 687 partes por millón, y a los 20 centímetros es 30 partes por millón. Y en profundidad lo mismo. Entonces, si yo tengo mayor traslape de bulbo, obviamente para la fertilización con fósforo voy a aumentar o mejorar mi eficiencia en la nutrición del cultivo. Entonces, muy importante el diseño agronómico. Otro punto importante, aquí esta tabla acá muestra que son mismas plantas, 3 sectores de riego, y se empezó a ver que ¿cómo se llama? Las plantas que crecían en el sector más alejado del cabezal de riego crecían poco, y las que estaban al lado del cabezal de riego o más cerca tenían daño de toxicidad por sal en la hoja. Entonces analizó lo que salía por el gotero, y vean acá, por ejemplo, me dan la conductividad eléctrica, lo que estaba más alejado era 0,7, o sea, adecuado para el aguacate. Lo que estaba más cerca que este sector de acá, 2,85, o sea, una conductividad eléctrica muy alta, muy salina para el aguacate, y eso está explicando la toxicidad de sales en ese cultivo y la diferencia de crecimiento. Miren, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno lo más alejado 67 partes por millón y lo más cerca 281, o sea, no es que sea un 5, un 10% más, es terrible la diferencia. Entonces, cuando el diseño agronómico está bien hecho, también los fertilizantes, o sea, no porque llegue el agua, a todo lo que tiene para llegar el fertilizante de la misma concentración. Entonces eso tiene que auditarse, y eso hay procedimientos para revisar eso y estar tranquilo de que eso está funcionando. Miren acá, ubicación de las raíces, y aquí por eso es muy importante animarse en condiciones como la colombiana, como la mexicana, que no tienen la costumbre de regar. Pero el problema cuando nosotros no regamos, sabemos que el agro es muy variable, la variabilidad es muy alta. Entonces, cuando yo riego y estoy posicionando la humedad en un perfil de suelo, la raíz se adapta a eso. Ella sabe dónde está más húmedo o menos húmedo y se va posicionando. Y como el agua lleva los fertilizantes a través del fertirriego, también donde está ese posicionamiento de raíces óptimo, también hay una nutrición óptima. Pero cuando nosotros no regamos, y lo hacemos a mano como en Colombia, aquí en esta foto de acá, este diagrama de acá, o dibujo, hicimos un muestreo de dónde estaban las raíces en el aguacate. Y miren acá, por ejemplo, donde tenemos pendiente alta, los puntitos son raíces, ¿ya? Donde tenemos mayor pendiente, tenemos la mitad del sistema radicular desarrollado, ¿cierto? O sea, menos eficiente. Y aparte está la zona baja. Y en Colombia tienen la costumbre de fertilizar por la zona alta, porque dicen, los fertilizantes se moverán hacia abajo. Pero es que resulta que si en vez de que se mueva acá, se mueve hacia el lado, porque hay mucha pendiente en todos los sentidos, nunca le llegó el fertilizante a esas raíces. Y esa es la explicación de por qué muchos huertos llegan a alta productividad y después colapsan y decaen. Y es por desnutrición. Entonces, hoy día en Colombia ha sido complicado, y esto es muy similar a la realidad de México, donde no riega. Entonces, si yo quiero superar o mejorar mi sistema productivo, tengo que posicionar dónde están las raíces, mi fertilizante y mi agua. ¿Ya? O sea, por eso hoy día yo estoy convencido que en zonas donde, a pesar de que puede llover mucho y que el cultivo se ve bien, pero es necesario poner riego para mejorar ese potencial productivo, kilos, calibre, calidad. ¿Ya? Bueno, para programación, aquí Quilimo tiene un sistema bien interesante, ¿cierto? Pero lo clásico ha sido determinar los casos del palto para cada zona. Lo que está publicado en los libros, créanme que no sirve, ¿ya? Eso es teórico y está hecho hace mucho tiempo.
Obviamente hay que ajustar en función del porcentaje de sombra. Ojo acá, porque nosotros a veces pensamos que la planta al ser más chiquita consume menos agua, pero ojo, porque la planta al ser más chiquita hay menor proyección de sombra en el suelo, por lo tanto tenemos más pérdidas de humedad del suelo por evaporación, ¿ya? Entonces, ojo con eso, a veces nos confiamos y estamos castigando a la planta por menos agua de la que queríamos aportar. Hay que obviamente considerar la calidad del agua de riego, si es salina sobre todo, y obviamente hay que usar equipos de medición de humedad del suelo y la estrategia que también que propone Quilimo, ¿cierto? Mirar desde arriba. Estos acá, bueno, son los casos C publicados en los libros y la verdad que créanme, y bueno, la lectura de tensiómetros con esta herramienta que son bastante antiguas, ¿cierto? Que se siguen usando, funcionan bien cuando uno sabe usar bien esa información. Pero estos casos C están publicados y créanme que en Perú muchos agricultores ocuparon este caso C y hoy día están con casos C mucho más altos. Y los que están usando estos casos C tal cual como dice el libro, no funcionan, ¿ya? Ahí Quilimo tiene una medición instantánea del caso C, bueno, ahí me imagino se la van a explicar. Y por lo tanto, eso tiene que cambiar y eso, obviamente, tienes que adaptarlo a tu condición y eso es muy variable, ¿ya? Vean acá, por ejemplo, esto una vez que trabajé de obrero en Israel, en un kibutz, estos charcos de agua lo producían los cerdos salvajes que ya a la noche hacían el chiquero ahí para refrescar. Y habían pozas de agua, esto era verano. Entonces yo cuando veía esto y regábamos todos los días con mi aspersor, decía, pero ¿cómo estamos regando si hay charco de agua? Porque eso en Chile era impensable, era un suicidio. Pero aquí hay un pequeño detalle que también lo tenemos que considerar cuando diseñamos riego y cuando hacemos estrategias de riego. El porte injerto que estamos utilizando. El porte injerto que ocupan Israel son todos de la línea antillanos, ¿cierto? Los antillanos son porte injertos que se generaron en condiciones a nivel del mar, ¿cierto? Con alta temperatura y con alta pluviosidad, ¿cierto? Lluvia y condiciones de salinidad. Pero cuando yo un porte injerto mexicano lo quiero someter a esta condición de riego, lo voy a asfixiar, obviamente. Entonces es muy importante tener claro con qué porte injerto, con qué genética estamos trabajando. ¿Por qué en Perú se han incrementado los casos en relación a lo publicado? Por el tipo de suelo, hay un drenaje muy rápido, ¿cierto? Hay una humedad relativa alta, cosa que hace que es una gran ventaja en Perú. Al tener una humedad relativa alta, los estomas no cierran, a diferencia de Chile, Israel, California, donde el verano es bastante seco. Entonces, por temperatura alta, por humedad relativa baja, el estoma cierra, entonces tienen menos horas estomáticas comparadas con Perú. Entonces, Perú, como no cierra el estoma, se fue incrementando riego y obviamente aumentó la productividad y el calibre de la fruta. La temperatura es importante también. Temperatura de cierre estomático sobre los 37 grados, en Perú nunca supera los 30, 33 grados, entonces no hay cierre estomático tampoco por temperatura. Y no se ajusta la lectura directa a la estación meteorológica ni a la bandeja colorimétrica. Esto hay que tener ojo en condiciones como Perú, porque resulta que, como explicaba recientemente, o sea, yo al aumentar la temperatura y al disminuir la humedad relativa, el estoma se cierra y me da un valor de lectura de ET en la bandeja o en la estación meteorológica, un valor muy alto, puede llegar a 7, 8, hasta 12 hemos visto en Chile. Pero en Perú nunca hemos visto lecturas de mayor a 6 o 5. Pero no entiendo, si es verano tiene que ser más, claro. Como la humedad relativa es alta y la temperatura no supera los 35 grados, la lectura de ET es baja, pero resulta que no se cerró el estómago. Entonces, si yo empiezo a regar poco y le hago caso directamente a la estación meteorológica, voy a estar siempre subregando. Y eso ha sido el gran cambio que ha hecho Perú. Ha tenido que aumentar sus casos C, y ya están usando casos C de 1 hasta 1.2, porque se ha visto este efecto que obviamente hoy día ya no se usa, digamos. Las productividades han aumentado, ¿ya? Bueno, y lo que mencionaba al inicio de la charla, uno de los factores de éxito en Perú ha sido la uniformidad y profundidad del suelo. ¿Por qué hablo tanto de Perú? Hoy día para mí Perú es un referente en la producción de paltas o aguacates. Son muy buenos produciendo, obviamente hay empresas que no son buenas produciendo, pero hay empresas muchas de 30 toneladas promedio todos los años de buen calibre y buena calidad, ¿ya? Y también Perú ha servido mucho para entender cómo funciona el palto, porque al tener un clima tan bueno, como les mencionaba recién, que es prácticamente un invernadero con condiciones controladas, pero al aire libre, teniendo un suelo tan uniforme, tan permeable, prácticamente hidropónico, también ha ayudado mucho a entender la nutrición del cultivo y el manejo de riego. O sea, Perú es bien interesante para aprender, se aprende muy rápido con esas condiciones de productividad o de producción. Ven acá, bueno,
condición peruana, miren esa calicata. En Chile, para pedir una calicata a un Colombia, tengo que pedirla el día anterior, pues, y tienen que ir temprano, no sé, se van a demorar bastante tiempo. En cambio, en Perú, con una pala, hacen que en 20 minutos una calicata de ese tipo sin problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco. Muy buena, muy buena tu presentación, como siempre. Muy interesante los temas que tocaste. Hubieron dos preguntas. Bueno, una es una felicitación de parte de Carlos Batis. Y Carlos, escribámonos para entender a qué te dedicas. Encantados de la vida de platicar contigo, a ver cómo podemos hacer sinergias. Gracias por tu mensaje. Y la segunda, Alberto Berardo te pregunta, Marco, ¿cuáles son los valores limitantes de conductividad eléctrica del agua y suelo para poder tener una plantación de aguacate exitosa? Mira, hoy día, por ejemplo, en Perú, que también se trabaja con aguas salinas, hemos visto que con patrones antillanos de la línea israelita, ya porque en Colombia se usan otros patrones antillanos que no son seleccionados, pero llámese patrón antillano Ashdod, Degania, Sirfrin, Ferchel, se está trabajando con aguas de 1.2 o 1.3 de conductividad y con muy buenos resultados. O sea, producciones de 30 toneladas por hectárea. ¿Ya? Si estoy trabajando con patrones mexicanos o patrones que no han sido seleccionados para salinidad, ojalá que el agua no supere una conductividad de 1. Que obviamente eso va acompañado del diseño de riego, ¿cierto? Y el manejo de riego. Por eso como valores de conductividad serían esos. Saludos, Alberto. Hace tiempo no nos vemos. Gracias, Marco. Oye, yo vi que tocaste por encima el tema y es la misma pregunta que te hice la vez pasada, que nos está, a ver cómo nos la respondes igual para acá, ¿no? Igual como en cítricos hay esta discusión de si debemos irnos hacia el riego por microaspersión o el riego por goteo. Y la vez pasada nos diste algunos lineamientos de cuándo irse por uno o por el otro, ¿no? No sé si podrías compartirnos un poquito de eso. Sí, mira, en aguacate, hoy día, dependiendo de la zona, pero por ejemplo en Colombia, que estamos hablando del tema de riego y eso, dada la condición de producción de Colombia, creo que tiene mucha más versatilidad usar un microaspersor. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, nos llueve bastante, entonces tenemos bastante presión de malezas, pero no podemos eliminar las malezas porque tenemos que cuidar de la erosión, ¿cierto? Entonces la práctica normal es pasar con guadaña, o sea, mecánicamente, controlando la maleza en la entrilera, pero el plato bueno, la zona de la proyección de la copa, ¿cierto? Donde están las raíces, todo eso, ahí se puede hacer herbigación, o sea, aplicar herbicida a través del sistema riego, que es una práctica que no es muy común, pero se hace hace mucho tiempo y hay trabajo al respecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, te ayudaría mucho un microaspersor para hacer fácil una herbigación, no así un gotero, ¿ya? Y también la presión de plagas es muy alta en Colombia, entonces siempre se hacen inoculaciones al suelo con metarrizos, con hongos, digamos, fitopatógenos. Por lo tanto, si tú lo aplicaras por el sistema de riego microaspersor sería muy fácil, porque hoy día, dentro de la estructura de costos que tiene Colombia, por ejemplo, el 80% es mano de obra. Entonces, desde ese punto de vista, nos ayudaría mucho más un microaspersor que un gotero, ¿ya? En otras condiciones, por ejemplo, en Perú ni se cuestiona hoy día, la verdad que es gotero, porque claro, es mayor eficiencia en la fertirriego, ¿cierto? Porque tú también cuando usas microaspersor y haces un chequeo de humedad en el radio de mojamiento del microaspersor, hay variables de humedad, no es homogénea. Sí ocurre eso con el gotero, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de operatividad, en mano de obra, en Perú, que no llueve, creo que el gotero se adapta mucho más. Y lo otro que me gusta mucho del gotero en Perú, bueno, en general, como hablaba de la hojarasca, ¿cierto? Esa hojarasca que es muy importante, el mulch. Cuando yo uso microaspersor, ese mulch lo degrado más rápido por la humedad. En cambio, con gotero, no lo degrado rápidamente, entonces estoy cuidando mucho más ese recurso de mulch y me gusta mucho eso, digamos, porque genera un microambiente para las raíces más adecuado. ¿Mm? Por ejemplo, para el caso de México, lo que conozco de México, bueno, depende. Si es Michoacán, creo que el microaspersor también sería como el mismo concepto de Colombia. La zona de Jalisco, que tiene otra condición totalmente distinta, o sea, ahí tienen que sí o sí poner riego.
creo que se adaptaría mucho más a un tipo Perú, digamos. ¿Ya? Y también hay zonas de Jalisco como Sayula que tiene salinidad, y en condiciones de salinidad ha funcionado mejor el Fertirriego con gotero que con microaspersor. No sé si respondo más a tu pregunta, porque quedó lo pendiente la otra vez, digamos. Claro que sí, Marco. Muchas gracias. Vale, Muchísimas gracias. Gracias. Rodrigo creo que tiene algo adicional y de ahí nos vamos con el cierre. Nada, agradecerles a todos por la participación, por haberse quedado la hora completa. La verdad que, bueno, es fácil quedarse una charla así porque la charla de Marco estuvo súper interesante y trajo muchísimos datos. Agradecerte, Marco, a ti por la disertación, Eduardo por esta cálida recepción y lo demás. Y a todos los asistentes, bueno, ya saben y les expliqué un poco de quilismo, y si hay alguien que por ahí le pueda llegar a interesar lo que hacemos nosotros, seguramente a él les va a saltar una encuesta o ya les saltó, así que nada. Agradecerles a todos y que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos y pues estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, estamos ahí a la orden. Gracias por su participación. Gracias. Gracias, Marco. Chao. Gracias, Rodrigo. Estamos Gracias. ahí platicando. Bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.